¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos están acompañando. Muchísimas gracias por sumarse a esta transmisión, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Esta es una de las actividades semanales que tenemos con el foro Pamela Hogwarts del ICFJ, que bueno, trata un poco de traer a gente que nos pueda justamente mostrar nuevas posibilidades, nuevas otras recomendaciones y aprendizajes para nuestras respectivas coberturas. Y el día de hoy vamos a conocer mejor un proyecto, una alianza fantástica que hace poco se lanzó, hace poco está ya al aire, ¿verdad? Está en línea y es fact chequeado. Ahí están Clara, Laura, muchísimas gracias por sumarse desde el otro lado, Clara desde España, Laura acá desde Argentina, de Maldita y Chequeado, y esta fusión fantástica para justamente seguir haciendo ese trabajo de verificación, ¿verdad? Y antes de escucharla, porque para eso estamos viniendo, ¿verdad? Laura Sommer es directora y editora en jefe de Chequeado, que es justamente la primera organización de fact-checking en Argentina, en toda América Latina. Fue la creadora de la TAN Chequea, la mayor red regional de verificación de datos, que bueno, reúne a más de 30 medios en 15 países para justamente combatir la desinformación. Es parte de la junta directiva en Sembra Media, una organización que compartimos espacio con Laura, y la silla vacía de Colombia también es miembro y bueno, de la junta asesora del International Fact Checking Network, y bueno, es una multipremiada con varios galardones tiene también. Y Clara Jiménez es cofundadora y CEO en maldita.es, que es un medio digital sin fines de lucro que lucha contra la desinformación, obviamente contra las mentiras del discurso público a través de técnicas, obviamente, de fact-checking y periodismo de datos. Desde Maldita desarrollan varias herramientas tecnológicas que a lo mejor no va a estar compartiendo algo de eso. Y bueno, colabora habitualmente en varios medios nacionales, allí en España, es miembro también de la Junta Asesora del International Fact Checking Network, y bueno, también una súper premiada colega. Qué honor tenerles a ambas y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempito. Y ya para poder arrancar, nos gustaría escuchar, ¿verdad? Un poco sobre el proyecto, de cómo vienen haciendo esta alianza, ¿verdad? Entre Maldita y Chequeado para poder finalmente tener este proyecto interesante de Fact Chequeado. ¿Cómo están, Laura? Laura, Clara, ¿cómo están? Mm, Bueno, muy bien. Estamos muy bien fact-chequeado para los que no necesariamente lo conocen, porque es un proyecto nuevito. Es una iniciativa que busca unir los esfuerzos y los aprendizajes y también los errores que en estos años cometimos, tanto Chequeado como Maldita, para trabajar juntos contra la desinformación que afecta a los hispanos y a los latinos que viven en Estados Unidos. O sea, creemos un hueco, un bache entre lo que se está produciendo vinculado al combate a la desinformación en inglés o al fact-checking en inglés y lo que se está produciendo en español. Y entonces Fachequeado busca, en vez de inventar la rueda, creo que parte de los aprendizajes tanto de Chequeado y de Maldita es cuando hay alguien haciéndolo, cuando hay alguien que lo hace bien, colaborá, aliate, y no necesariamente empieces de cero y no compitas, no tiene sentido. El combate a la desinformación es tan enorme eh, que, que no tiene, digamos, es ineficiente, no tendría ningún sentido que para nosotros, al menos en nuestra perspectiva, que si hubiéramos identificado, si identificamos este problema, no lo hagamos juntos. Puedo dejarle la palabra Clara, que en realidad es como el alma mater de Fachequeado, para que cuente la historia más del detrás de escena que a todos los periodistas nos gusta tener. Bueno, cómo nació Fachequeado, por qué, cómo arrancaron, cómo fue que se pusieron de acuerdo. Así que No la dejo a ella. sería, no sería fact-chequeado sin dos.
Básicamente, en el año 2019 nosotros nos empezamos a dar cuenta en Maldita que había mucha desinformación que nos tocaba desmentir, que estaba en español, pero que venía de Estados Unidos, que tenía tintes de público que vivía en Estados Unidos y que sin embargo estaba llegando a España. Y también que detectábamos que había usuarios en Estados Unidos compartiendo desinformación que nosotros teníamos clarísimo que se había originado en España. Entonces, por ahí yo llamé a Laura en 2019 y le dije, Laura, yo estoy viendo esto, si yo lo estoy viendo, estoy bastante segura de que en América Latina y en Argentina está pasando una cosa parecida. No tendría sentido que intentásemos ir a atender a un público que creemos o que creíamos que en Estados Unidos en aquel entonces estaba muy desatendido y que de esa manera además eso repercutiese positivamente en nuestras regiones. Es decir, al final la desinformación tiene una característica, tiene muchas, pero una básica que es cuando la detectas y antes la paras, menos se difunde. Y si por lo tanto la detectamos antes allá y la paramos allá o viceversa, menos se va a difundir en esos sentidos, ¿no? 2019 fue un año complicado para todos, pero concretamente para Argentina, que estaba en medio de un proceso electoral, era un año muy complicado en el que todas las fuerzas de chequeado evidentemente tenían que estar en su proceso electoral. Después vino 2020, que fue un año complicado a nivel global y que todos estábamos combatiendo la desinformación así con 40 guantes intentando parar las mentiras para que no llegasen a nuestras regiones. Pero bueno, nos hizo darnos cuenta también la pandemia que esa desinformación que habíamos identificado, que fluctuaba en todo el público y en todo el mundo hispanohablante, era mucho más evidente en algo como una pandemia, ¿no? Nosotros siempre contamos un poco la misma situación que vivimos en la pandemia, que es, llega la pandemia a España y empieza a aparecer desinformación en español, y cuando la pandemia empieza a llegar a América Latina, 2, 3, un mes después, 2, 3 semanas, un mes Dos, después, tres semanas. Sí. esa misma desinformación, exactamente la misma desinformación, empieza a verse en Argentina, en México, en Colombia. Y ahí nos dimos cuenta de que es que era evidente que hay una especie de ruta de la seda, si queréis verlo así, de desinformación en el mundo hispanohablante que no necesariamente funciona de la misma manera en otros países o en otras lenguas. Y pensamos, pues igual este es el momento de hacerlo. Tenemos clarísimo que el problema que nos está afectando es similar en todos los países que hispanohablantes, que la desinformación es similar y que concretamente en Estados Unidos hay un público enorme de personas hispanohablantes que no están siendo atendidas, o por lo menos que aunque haya pequeños proyectos, el detector de Univisión, Te Verifica de Telemundo, al final son proyectos chiquitos que no están abarcando todo el mercado y hay muchísimos medios en español en Estados Unidos que no están haciendo verificación. Y si creásemos un proyecto que les pudiese dotar a esos medios de herramientas periodísticas y de herramientas tecnológicas para identificar esa desinformación y para llegar a esos públicos. Y de ahí nace esa alianza. Y de esa creencia que os decía Laura, de que aunque en las lógicas naturales de los medios de comunicación, Maldita y Chequeado podrían ser competidores, porque al final tenemos público fuera de nuestras propias regiones ambos, en realidad somos mucho más fuertes unidas y somos mucho más eficaces combatiendo la desinformación unidas. Y eso era un poco lo que quería también entender y bueno, era una de las preguntas que la colega Julia nos estaba mandando desde Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo sortear esos desafíos, ¿verdad? De que un medio estando en Argentina, el otro en España y quieran verificar a todos en Estados Unidos, o sea, ¿cómo sortearon ese proceso y dijeron, bueno, es esta la ruta, es por acá lo que vamos a hacer el trabajo? Pero ¿cuáles fueron esos desafíos que fueron justamente A mí enfrentando? me encanta decir tu optimismo y que hables de cuáles fueron esos En el desafíos pasado. del pasado. O sea, Claro, porque seguro que que lo siguen. no, qué desafíos tenemos, tuvimos Sí, y tendremos. Y si cierto. uno emprende en medios, en cualquier lugar del globo que esté, tiene que tener claro qué desafíos tiene, tuvo y tendrá. Y si no, tiene un problema. Así que, o sea, Totalmente. a la Me primera, encanta esa o sea, claridad y esas cosas. y cuanto más creces y cuanto mejor lo haces, tenés otros desafíos, a veces más complejos, a veces más duros, a veces más difíciles, a veces de otro tenor, pero los desafíos no se terminan cuando uno dice, uy, la hice bien, la hice Ya bien, nació. es cada día, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene, creo que agregando la historia de Clara?
Cuando Clara vino con la idea, yo le dije, sí, tenés razón, nosotros también vemos en Argentina, pero además lo ven en México, lo ven en Colombia, lo ven en Perú, desinformación que se origina en Estados Unidos y viceversa. Sabemos que muchas familias que viven en Estados Unidos siguen teniendo familiares en países de América Latina y interactúan y se conectan y se informan muchas veces por canales alternativos a los que se informan los norteamericanos tradicionalmente. Por ejemplo, todos sabemos WhatsApp, ¿no? ¿Cuánto usamos WhatsApp más que otras sociedades o otros grupos? Entonces, cuando Clara vino le dije, sí, me encantaría. Después de ya 9 años a cargo de Chequeado, en ese momento sabía, y creo que estos son de los aprendizajes, si estamos en un espacio para compartir aprendizajes de cuando no necesariamente lo hacemos bien, yo tenía claro en ese proceso de 2019 que hicimos un proyecto colaborativo enorme que se llamó Reverso, que sigue, que es un proyecto para cada elección electoral en la Argentina que nuclea a más de 120 medios, desde los medios más visitados de Argentina o los canales de televisión más conocidos a medios de 2 personas en la frontera norte en Salta, ¿no? Entonces, estábamos en medio de ese proyecto totalmente metidos ahí y la buena idea de Clara me encantaba, pero sabía que no tenía margen, que no había equipo posible sin quemarse que pudiera tomar semejante desafío. Y en ese momento me acuerdo que yo le dije a Clara, me encanta, hacelo. Pero no es el momento. Nosotros no podemos, no es el momento. Y lo menciono porque una de las cosas más difíciles, al menos para mí, siendo emprendedora de un medio, es decir que no. Es Sí, decir, total. es que ahora no puedo, me encantaría, tengo ganas, le veo, lo veo, pero no es posible, ¿no? Entonces, ese no es posible fue bueno, hacelo vos. Y Clara, creo que inteligentemente dijo, no, podemos esperar. Bueno, vino la pandemia, nos llevó puestos, o sea, nos ocupó de lo que teníamos que ocuparnos, ¿no? Y después lo que pasó es que nos dimos cuenta que nadie lo había hecho, o sea, que el problema seguía estando. Y no solo que seguía estando, sino que las razones de por qué atender a los hispanos y por qué atender la desinformación se había vuelto mucho más evidente, por ejemplo, con que las tasas de vacunación de los hispanos es la más baja dentro de Estados Unidos. Y había habido mucha desinformación vinculada a si te vas a vacunar te pueden deportar, si sos ilegal, ¿no? No tenemos medido o estudiado suficientemente bien para decir que A sea consecuencia de B, pero sí tenemos hipótesis de que la desinformación impactó en eso. Entonces, nos asociamos y decían, o preguntaba Julia, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Nosotros nunca pensamos a Fachequeado hecho a control remoto desde España y de Argentina. Siempre pensamos que Fachequeado tuviera una redacción, un equipo en Estados Unidos, que como siempre los equipos en este tipo de proyectos y en los pilotos, como se trata de son equipos que empiezan siendo chicos, o al menos esa es nuestra experiencia, y van creciendo a medida que el proyecto muestra que efectivamente tiene el impacto que uno está esperando, ¿no? Y no crece todo lo que uno querría por ahí, como por ahí pasa en alguna startup del sector privado, pero sí va creciendo a medida que vas confirmando que las distintas etapas de tus hipótesis se van confirmando. Entonces, esa redacción o ese equipo está en plena constitución. Tenemos 2 búsquedas abiertas, de hecho, quizá las podemos incluso compartir con los colegas y que apliquen. Claro, claro. Y la idea, porque muchas veces nos lo preguntan, no va a ser una redacción en Nueva York y en Miami, la idea es que la redacción, aprovechando lo que aprendimos en pandemia de que podemos ser virtuales, esté en distintos estados de los Estados Unidos donde hay comunidades latinas o hispanas grandes, para que también la redacción de Estados Unidos dé cuenta de esa diversidad. No es que los latinos son uno, o las latinas en Estados Unidos son unas, ¿no? Entonces, ese es el desafío, si quieren, geográfico o geográfico-cultural. No esperamos resolver las dificultades de la desinformación o la política norteamericana desde Buenos Aires o desde España. Creemos que es importante también que el proyecto se enriquezca con aquellos que efectivamente sufren, viven
y aprovechan las vicisitudes de ese país gigantesco. Voy a añadir uno que es casi puramente periodístico, pero que nos está suponiendo cierto reto, que tiene que ver con los acentos. No es nada sencillo pensar cómo unificar acentos para las diferentes comunidades latinas en Estados Unidos y que se nos entienda en todas, y encontrar cuál es la palabra que sí que es más transversal o que sí que funciona, o incluso encontrar la expresión Spanglish, que sí que funciona, que no pasa nada. Una de las cosas que hemos ido charlando en los últimos meses, Laura y yo, es no seamos como seríamos probablemente si el medio fuese solo de España o solo de Argentina o solo de Colombia, que seríamos muy correctos con el lenguaje entendido nos iríamos al panhispánico de dudas a ver cómo se dice exactamente aquí, o le preguntaríamos a la Fundeu cuál es la expresión exacta que estaría bien utilizada. No seamos así. Si hay media frase en inglés, hay media frase en inglés, que el que lo va a recibir lo va a entender mejor, porque en realidad lo que escuchó en la televisión fue en inglés, o lo que leyó en el posteo lo leyó medio en inglés, medio en español, y por ahí lo va a entender más fácil. Y creo que esto, aunque fuera un detalle, o Clara lo presenta como un detalle, de, por ejemplo, tomamos la decisión de que al CDC le vamos a decir CDC, ¿no? Y si la gente lo conoce como CDC, le vamos a decir CDC, no lo vamos a traducir a español necesariamente, porque esa microdecisión en realidad habla del espíritu del proyecto. El proyecto lo que quiere es servir a una comunidad que consideramos no está recibiendo la información verificada en su lengua que necesita. ¿Que necesita para qué? Necesita para lo que quiera, necesita para tomar las decisiones que se le antoje, pero necesita mejor información y oportuna para tomar las decisiones que hacen, ojalá, a que tengan una mejor vida, ¿no? Entonces, casi todas las decisiones o los desafíos que tengamos en Fachequeado van a tener como estos principios, o algunos de estos principios dando vuelta. Uno, si hay otro haciéndolo bien, asociémonos. Segundo, hagámosela fácil. Mucha de la gente a la que nosotros esperamos servir trabaja un montón de horas, llega agotada a su casa, no tiene un montón de tiempo para informarse, y queremos que no le engañen, o que tenga herramientas para que lo engañen menos, o la engañen menos. Entonces, ahorrarle tiempo y facilitarlo desde todo punto de vista, desde el lenguaje, como decía Clara, desde los formatos, nada. Hay una cosa muy bonita que está pasando en ese proceso, que tiene que ver con los aliados, ¿no? Una de las claves de fact-chequeado es nosotros hacemos contenidos, pero lo importante también es que los medios con los que nos vamos aliando en todo el territorio republican esos contenidos para llegar a esas audiencias, porque evidentemente no nos levantamos una mañana y decimos, sí, hoy vamos a hacer 3 millones de visitas en Estados Unidos, nadie sabe quiénes somos, no nos conocen, nadie pasó por nuestra web. Entonces, el sistema ese de alianzas, una de las cosas más bonitas que está pasando ahora mismo es que de repente el detector encuentra una desinformación, la publica, fact-chequeado la republica, y el resto de medios aliados también la republican, y por lo tanto vamos creando mucho más contenido y enriqueciendo y llegando a más comunidades de esa manera. Incluso alguien que habitualmente no hace chequeos, de repente tiene una idea, Enlace Latino tiene una idea, y nos escribe y nos dice, he hecho este chequeo, mírenlo con la metodología, hagamos las correcciones y luego que lo puedan republicar también los demás. Y eso a mí me está pareciendo las cosas más bonitas del proceso al final. Y se recurre mucho al tema, obviamente, de colaboración, ¿verdad? Que así, desde la concepción, desde la idea, nace fact-chequeado, y cómo después esto se da como para que los propios medios, las propias comunidades se vayan empoderando de esos espacios. Y hablando de espacios, allí en el chat, por ejemplo, se están compartiendo varios enlaces de sus redes. Ahí le veo a Natalie, también una compañera que, bueno, dentro del circuito estamos en varios espacios, compartimos trabajos, y nada, les invitamos, ¿verdad? Para que puedan seguir y para que puedan inclusive pasarle a ese pariente, ¿verdad? A ese amigo, a esa amiga, mira, este es el medio por el que vos podés guiarte y verificar, ¿verdad? Si eso que está circulando en tu zona es cierto o no. Exacto, y si llegan a ser o reporteros o editores o líderes de medios
que no necesariamente sean en español, pero quieran ser bilingües o hayan empezado a publicar algo en español, Fact-Chequeado quiere tener la mayor cantidad de aliados que podamos, ¿no? O sea, no tenemos en eso, igual que hicimos en Reverso en Argentina, no tenemos una discriminación de solo medios non-profit y no profit, o solo medios de menos de tantos redactores. No, la verdad es que creemos que el proyecto busca que haya más recursos destinados a combatir la desinformación en español, y habiendo más recursos y más atención, también se ponga en agenda algo que los chequeadores de España y de América Latina venimos diciendo hace años, pero lo mismo hacen nuestros colegas de África o de Asia, que es decir, hey, no puede ser que cuando hablamos de desinformación, cuando invertimos recursos de las grandes plataformas, cuando investigan los académicos, solo se investigue la desinformación en inglés. Hay otras lenguas que son relevantes, que necesitan atención, y esa atención implica, en muchos casos, recursos humanos y recursos económicos para atenderla. Así que también el proyecto de Fact-Chequeado busca, bueno, si no existe la atención que esperamos fuera de los Estados Unidos a esta problemática, quizá poniendo en evidencia en Estados Unidos que un mismo video, si está en inglés o en español, recibe distinto tratamiento, bueno, quizá haya algunas acciones diferentes que podamos ir logrando por ir juntando esta evidencia de trato diferenciado o de trato desigual, ¿no? Y para quienes se están sumando, para quienes de repente lo vienen escuchando o no tienen mucha familiarización con el término, ¿verdad?, de fact-checking, que es verificación de datos, si nos pueden reiterar, ¿verdad?, por qué es importante, aparte de que nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a entender mejor el problema a fondo, nos ayuda a diferenciar, pero más allá de eso, qué tan importante también puede ser en la cotidianidad, ¿verdad? Y de cómo eso genera también alianzas, y cómo eso puede generar también otros espacios de temas que en el momento no se están teniendo en cuenta, ¿verdad? Y que de repente salen de la conversación y surgen esas situaciones, ¿verdad? Entonces, reiterar un poco, ¿verdad? De por qué es importante, y desde la experiencia de ambas, del trabajo que vienen haciendo, si nos pueden comentar un poquito, compartir un poco, ¿verdad? Ese proceso en el que trabajan, ¿verdad? El proceso en el que ustedes dicen, bueno, nosotros de esta forma verificamos, y nos mandan este mensaje, o si nos hacen llegar de esta forma, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para justamente entender, ¿verdad? Ese proceso, y qué tan importante es el trabajo que están haciendo, y tantos colegas también adentrados en este tema. Yo creo que siempre pensamos como periodistas en esta idea de la información nos permite tomar mejores decisiones en nuestra vida, siempre nuestra cabeza automáticamente dice elecciones. Y la realidad es que la desinformación va mucho más allá de las elecciones. Yo creo que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta los chequeadores del mundo hispanohablante, al menos, diría que en Asia también, y cuando te sales del mundo anglosajón en general, es que allí donde no hay información de calidad, todo lo inunda la desinformación. Porque las personas tenemos preguntas y tenemos curiosidades, y de repente, ante el vacío de información, lo llenamos de lo que sea, y lo que sea suele ser desinformación. Entonces, cuando nosotras nos planteamos atacar ese ecosistema de la desinformación, no nos lo planteamos de arriba a abajo, elecciones, lo que dicen los políticos, que también, que es muy importante fiscalizar a la clase política en ese sentido, pero también nos lo planteamos desde el modelo de vamos a escuchar cuáles son las necesidades de la gente, vamos a ver dónde la desinformación ha ido llenando esos espacios, y vamos a intentar ir subiéndoles en el nivel de cultura informativa, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que nos encontramos son decisiones que tienen que ver con política, pero decisiones que tienen que ver, lo decía Laura antes, con vacunas, cosas que hemos visto en España y en Latinoamérica recurrentemente. Gente que deja tratamientos médicos y tratamientos oncológicos, tratamientos de cáncer, porque de repente vio que funcionaba mejor, que alguien dijo que le funcionaba mejor una hierba X o un comprimido Y, y entonces abandona los tratamientos. O cosas incluso más básicas y que a lo mejor no tienen tantos efectos
en el corto plazo en nuestra vida, pero a la larga pueden ir llevándonos por otros derroteros, decisiones de consumo, decisiones educativas de los niños, decisiones que, si no están bien informadas, al final construyen la manera en la que percibimos el mundo muy distorsionadamente con cómo es en realidad. Entonces, en esa tarea y en esa labor de vamos a escuchar y a partir de ahí vamos a definir cuál es la agenda de lo que hacemos en el día a día, el planteamiento que tenemos tanto en Maldita como en Chequeado es: todos los canales están abiertos para que nos planteen preguntas. Por ahí nos mandan un post de Facebook o nos mandan un tweet o nos mandan un meme que les llegó al móvil y que no están seguros de que sea real, pero por ahí nos hacen preguntas más o menos profundas o que nos puedan parecer a nosotros como periodistas interesantes, pero preguntas que necesitan respuestas. Y muchas de las cosas que hacen los verificadores en el día a día es contestar a esas preguntas. Yo siempre pongo un ejemplo que es el extremo, pero me parece que da un poco la medida. En Maldita, cuando empezamos a plantearnos esto de que teníamos que escuchar más, fue porque nos empezó a llegar mucho un artículo que decía que un mosquito te podía dejar embarazada de un solo picotazo. Y yo la primera vez que recibo eso, pienso, esto no necesita un periodista que se lo resuelva a nadie. Y la segunda vez que lo recibo, pienso, no sé, o sea, no voy a ponerme a resolver esto. Pero cuando ya me lo han enviado a lo largo de un mes 10 o 15 personas, pienso, igual hace falta hacer una pieza cortita en la que expliquemos que esto no es verdad, que esta es una web satírica, porque por ahí hay 15 que dudan con eso, pero de esa misma web satírica puede haber 50 que duden con otro contenido. E intentar ir resolviendo ese tipo de cosas también genera una perspectiva diferente en cómo la gente se enfrenta a la información y a los medios y al consumo de información en el día a día. Y creo que Clara lo que está también introduciendo es esta idea de que nosotros los chequeadores no planteamos que vamos a terminar solos con la desinformación. O sea, sería una posición totalmente naive en un punto, ¿no? O sea, nosotros lo que planteamos, y vos preguntabas, decir, ¿cuál es nuestra metodología? Y parte de la gracia de nuestra metodología es que es una metodología pública, es una metodología transparente, es nuestro contrato con la audiencia, es nosotros le decimos a la gente, estos son los pasos que hacemos antes de decirte que algo es falso o que es engañoso o que es exagerado. Y si vos haces los mismos pasos, debiera llegar a la misma conclusión, ¿no? Porque nosotros no decimos, y muchas veces discutimos cuando nos dicen, bueno, pero los chequeadores se creen los dueños de la verdad. No, nosotros lejos, probablemente dudemos más que casi todos, porque sabemos que muchas veces los datos tienen problemas en la construcción de los datos, que no son comparables y se están comparando. O sea, no, lo que nosotros somos en todo caso es garantes de los hechos. O sea, no nos da lo mismo si estamos discutiendo si es buena o mala la política habitacional o la política ahora a raíz del tiroteo, la masacre en Texas. Si no supiéramos la cantidad de armas que hay en un país vinculado a otro, bueno, el debate que fuéramos a tener sería menos rico. Entonces, nuestro trabajo también es ir trabajando con nuestra comunidad para que la comunidad sea, por un lado, escéptica, pero por otro lado no escéptica de, no, entonces no creo en nada, ya no me creo nada, mentirosos, no me creo nada, ni los medios, ni los políticos, ni las instituciones, ni nada. No, porque eso no construye democracia, o no es la idea que tenemos nosotros como proyecto. La idea es, sí, desconfía de todos, incluso de nosotros, y chequearnos a nosotros, pero anda ganando herramientas y capacidades que te permitan que ese ojo tuyo sea un ojo más despierto, más alerta, más atento. Y ese ojo más despierto a veces te hará darte cuenta que te cambiaron una letra de un medio conocido para que parezca una nota de ese medio, cuando en realidad es un medio que se dedica a la sátira para ganar plata, o que se dedica a hacer campaña para un político y está haciendo una campaña de propaganda en cambio del otro. Y ahí no necesariamente es la plata, el móvil, sino el poder. Pero parte de nuestro trabajo en cada pieza es que le enseñemos a la gente que nos lee o a la gente que nos mira o lo que fuera, cómo lo hicimos. Y en ese enseñarle cómo lo hicimos, a veces en una foto verán que le marcamos un detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué le marcamos el detalle? Bueno, porque por ahí nuestra apuesta es que el día de mañana quizás se enfrente una foto parecida, porque los desinformantes cuando algo les resulta lo repiten, ¿no? Son muy eficientes. O sea, si algo le anduvo,
seguro no se va a quedar en ese país, lo van a llevar a otros países, seguro. Nosotros nos reíamos que había una desinformación exacta en la elección pasada de los Estados Unidos, que era, si eras trumpista, te mandaban la desinformación de Obama, con el mismo texto exacto. Si eras demócrata, te mandaron la misma de Trump. Y si no te interesaba la política, porque tu perfil veían que no tenías nada que ver con política, era la misma desinformación de Justin Bieber. Entonces era el mismo texto, solo que con 3 fotos distintas y 3 nombres de Obama, de Trump. O sea, es como a gusto del consumidor. Te la armo para que te la comas, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es este trabajo pedagógico, educativo, o como queramos llamarlo, de ir generando una audiencia y una comunidad que tenga más herramientas y que también contribuya con nuestro propio trabajo. Como dice Clara, no somos de los periodistas que creemos que la agenda es la que decidamos nosotros en una reunión de redacción. Esa agenda nos importa. Hay cosas que creemos que es indispensable que la gente conozca, aunque sean incómodas. Eso no es que decimos que solo cubrimos aquello que nos preguntan, pero sí es un mix. Tampoco creemos que es solo una agenda que imponemos nosotros. De esa forma construyen también los temas prioritarios, ¿verdad? A tratarse. Y una pregunta que llegó a ponerse inclusive de moda, digamos, ¿verdad? A nivel un poco más literario, que ¿quién vigila a los vigilantes? Que es un poco lo que estaban diciendo hace un ratito, ¿verdad? Que del mismo modo, ante el aumento de los proyectos de fact-checking en el periodismo, que se puede preguntar y se podría, ¿verdad? De quién chequea a los chequeadores de datos y cómo garantizar a la audiencia de que esos chequeos son válidos y fidelignos, ¿verdad? Aparte de que lo muestran todo, inclusive sus formas de financiamiento, y me consta porque justamente está todo en la página, ¿verdad? Y te dice de dónde viene y a dónde va. Pero para esa gente Pero que súper vale la pregunta, ahora le dejo a Clara, pero eso, nosotros hace 7 años atrás le encargamos a un grupo de investigadores un trabajo, ahora lo comparto en el chat, que justamente su título es ¿Quién chequea chequeado? ¿No? Porque muchas veces cuando alguien se molesta con un chequeo porque no le gusta, porque por ahí le dijiste que su líder o no sé, o la cantante que sigue o el líder, no sé, la política que apuesta que va a ser la presidenta, o lo que fuera, dijo algo que no es, aparece, ay, ¿ustedes quiénes son? ¿Se equivocaron? O ¿quiénes son para decirme a mí que yo no deba pensar así? No, insisto en esto de los chequeadores, no buscamos ni que la opinión ni que las ideas no sean 100% libres. Lo que tratamos es de aportar los mejores datos y la mejor evidencia disponible en el momento en el que hacemos el chequeo, la verificación, para que cada uno con esos datos opine lo que se le antoje. Entonces, yo diría, y ahí le paso a Clara, ¿quién chequea a los chequeadores? La primera respuesta, y no es porque mal de muchos, consuelo de tontos, pero es, chequea a los chequeadores muchas más, o los chequeadores están mucho más chequeados que todo el resto del periodismo. Yo sobre América Latina eso lo puedo asegurar. Puede ser que haya en algún país, no sé, estoy pensando por Noruega. ahí, en Noruega, en Finlandia, en estos que a veces por ahí tienen no sé, una autorregulación de que se chequean más o que se obligan por ley o lo que fuera. Pero digo, sobre América Latina, ¿quién chequea a los chequeadores? Nuestra respuesta es cualquiera que esté dispuesto a invertir tiempo. ¿Por qué cualquiera? Bueno, porque nosotros, como dijiste, tenemos abierto el financiamiento, los conflictos de interés del equipo, o sea, quién es el equipo y cómo tomamos decisiones, nuestra metodología, nuestra política de corrección, que no es que la tenemos ahí para decir, tenemos una política de corrección, que cuando nos equivocamos, de manera transparente lo decimos, lo mostramos. Y lo otro que tenemos los chequeadores es, a lo largo de nuestra historia, porque cuando un chequeador empieza a tener cierto impacto en un país, rápidamente lo acusan o de ser del gobierno o de ser de la oposición. Entonces, todos nosotros decimos, bueno, si más o menos te acusan equilibradamente
un tiempo de ser de una cosa y otro tiempo de ser de otra cosa, o en la semana que le diste verdaderos a un grupo o falsos al otro, te acusan de lo mismo, o sea, nosotros nos reímos porque a veces en un mismo chequeo nos acusan de las dos cosas, según de dónde sea la persona, ¿no? Entonces, bueno, lo otro que tenemos y que la gente lo puede ver es la trazabilidad, de que a veces le damos falsos a unos y a veces le damos falsos a los otros. Y eso depende de los datos y de la evidencia, ¿no? De que nos guste más o menos quién lo dijo. Si querés, Clara, contar no sé, de todas estas cosas que yo mencioné desordenadamente, son el código de principios de IFCN. Yo más allá, sí, o sea, lo de la trazabilidad que dice Laura es que es brutal, esa idea de entras en un chequeo y tú como usuario puedes seguir exactamente el camino de miguitas que nos ha llevado a una conclusión y no a otra, creo que es como una regla básica del fact-checking. Y esas reglas están recogidas en el código de principios del International Fact-Checking Network, que es el código que todos los verificadores del mundo obedecemos, y me diréis, bueno, es un código de principios de transparencia institucional, organizativa, de metodología, de correcciones, de no partidismo, etcétera. Pero claro, es que eso es un papel, tú pones ahí tu firma y ya está, de eso nada. Cada año, todas las organizaciones de verificación que están adscritas a ese código de principios pasan un examen de un asesor externo que evalúa que efectivamente estamos cumpliendo esos principios. Y son reglas muy específicas en la manera en la que están redactadas. Y después, además, el board del IFCN, al que pertenecemos Laura y yo, lo vota. Y hay 11 miembros del board que votan y tiene que haber una mayoría para que se apruebe a ese verificador. Y en ese proceso, que es bastante garantista, ¿puede haber errores? Seguro. Nadie dice que no los haya. Por eso se repite cada año. No se da un sello y se dice, ay, ya pasaste, ya fue. No es que está Cada año hay que cerrado. volver. No, Claro, no Eso es es. una cosa cerrada. Y lo otro, perdón, que a veces cuesta que cuando no conoces cómo funciona se entienda, es el asesor externo, no sabes quién es. Es un doctor o un PhD de algún lado del mundo que te analiza tu trabajo cuando vos haces la aplicación de ese año, porque se vence cada año, y vos recién te enterás cuando ese asesor dice, creo que cumple todas estas cosas, o que cumple parcialmente porque le falta A, B y C, y IFCN te lo manda, el reporte diciendo, te falta esto, o te dieron el ok en principio para hacer esto. Entonces, no es un proceso de, me gustas, te certifico, no te certifico. Clara decía, todos los verificadores o todos los chequeadores tienen certificación. Hoy día, según los datos de Reporters Lab de la Universidad de Duke, que hace un censo una vez al año, hay 356, si no me equivoco, verificadores, y de esos 356 están certificados 102. El resto no necesariamente fue rechazado, sino que en algunos casos No nunca aplicaron. aplicó, ¿no? Claro. Hablando de América Latina, en América Latina hay muchos medios que no son exclusivamente de chequeo, eran medios que ya cubrían o periodismo de investigación, como el caso de Ojo Público en Perú, y después la hace una unidad de chequeo, o medios que cubrían política en un país y suman la unidad de chequeo. Entonces, no necesariamente aplican a la certificación, ¿no? Entonces, eso vale que lo tengan en cuenta y que también, si son usuarios de medios, tengan presente esto de, bueno, está certificado o no está certificado, me está mostrando el financiamiento, me está mostrando la metodología, me está mostrando su equipo o no. Clara, no sé si quería sumar algo más. No. No, porque a lo que viene, bueno, lo que hasta ahora fue chequeado, que bueno, hace poquito está en línea, ¿qué es lo más importante que pudieron determinar en esta experiencia, ¿verdad? Aparte del desafío que es constante, no es solamente al inicio, sino es hasta que la vida nos dé. Entonces, ¿cuál es o sea, dentro de ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante que pudieron justamente determinar y decir, bueno, esto podría funcionar mejor de esta otra forma? Bueno, o sea, yo creo que una de las cosas que se nos han hecho evidentes, teníamos la hipótesis, pero había que probarla, es que existía una necesidad de verificación en español en Estados Unidos
y que existe un apetito por parte de los medios en español que son más chiquitos porque esas verificaciones existan y por poder replicarlas. Y yo creo que hemos ido viendo conforme hemos ido haciendo aliados y, por ejemplo, creo que a mí se me hizo muy evidente, no sé cómo lo ves tú, Laura, ayer con el tiroteo de Texas, que de repente hay un momento de crisis y poder llevar verificaciones de cosas que se vuelven ultra virales en muy poquito tiempo a esos medios que hablan en español y que por ahí sus usuarios están consumiendo ese tipo de cosas y no las vieron, es importante. ¿Qué cosas hemos visto que podemos mejorar? Pues, por ejemplo, al principio parece una tontería, pero que estas son las cosas que cuando te pones a montar un proyecto forman parte también del día a día y también hay que explorarlas. En el primer envío que le hicimos a los aliados de los artículos, pues le mandábamos todos los links, todos los titulares, que entrasen, que tuvieran que entrar a un lugar diferente cada vez para cogerlo. Muchos tienen redacciones muy chiquitas de 2 o 3 personas y eso les impide estar todo el rato pendiente de un correo, de emails, de que todos los días les manden verificaciones, etcétera. Y hay una cosa que hemos implantado, que es el cafecito, que se hace los jueves a esta hora, concretamente, en la que se habla con los aliados y hemos ido depurando cosas ahí y pues hablando con ellos nos dijeron, no, estaría bien que tuviéramos un sitio al que pudiéramos ir y vamos viendo lo que van subiendo y por ahí creamos un índice para que lo tuviesen todo concentrado. Yo creo que ese tipo de cosas las hemos ido viendo. Cosas que están por venir y que todavía no hemos podido hacer, pero yo creo que en un mes ahí estamos. Necesitamos hacer más contenidos adaptados a redes sociales para ir a hablarle a la gente dónde está y no pensar que van a ir ni necesariamente a las webs de los aliados ni necesariamente a la nuestra. Y eso es una cosa que Laura y yo creo que tenemos súper asumido y súper aprendido de nuestros años haciendo Chequeado y Maldita, y que sin embargo a Fact Chequeado todavía no hemos llegado, pero claro, es que llevamos 2 meses, también estamos O haciéndole sea, por arrancar. lo que todos escucharon muchas veces de social first, ¿no? Bueno, sí, para ser social first también necesitas recursos y yo digo, cuando Chequeado empezó en 2010, hacer una pieza de Chequeado era una buena reportería con un texto bien escrito y alguna gráfica, ¿no? Y en 2010 eso era lo que pedíamos. Hoy ni empezamos cuando terminamos una buena reportería con un texto y un gráfico. Necesitamos pensar desde el inicio cómo lo vamos a llevar, si es una desinformación que afecta particularmente a jóvenes, cómo la vamos a llevar a un reel, cómo la vamos a llevar a TikTok, si afecta particularmente a mayores, cómo la vamos a poner en Facebook, ¿no? Esto no es que no nos dimos cuenta, es el equipo de Fact Chequeado en Estados Unidos, porque no nos imaginamos la voz de Clara o de alguien de Clara hablando en español de España, o un porteño hablando porteño representando a la comunidad latina de Estados Unidos. Entonces queremos que esos contenidos sean contenidos que haga o produzca nuestro equipo allá, ya llegarán, pero sabemos que es parte de, no solo del desafío, sino de lo indispensable. Es un proyecto con el que queremos tener impacto y sabemos que nuestro impacto solo va a aumentar si estamos donde la gente está, ¿no? Y en su lenguaje, Total. ¿verdad? Que eso, la competencia, porque hay que decir, hay una competencia actual con la desinformación, ¿verdad? Que resulta difícil, inclusive porque están muchas veces constituidas, o bueno, construidas, ¿verdad? Para que sea más viral. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos de distribuir las verificaciones, los trabajos de verificación? ¿Cómo lo hacen? No les pido la llave o la clave secreta, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen, ¿verdad? Que esos principales desafíos, ¿verdad? Puedan justamente cubrir esos espacios y decir, bueno, de esta forma vamos a distribuir. Yo creo que hay 2 claves. Hay una en la que cada vez más medios están pensando, sobre todo non-profits o medios más chiquitos, que tiene que ver con entender que tú no eres nada sin tu comunidad y sin ir creando una red de gente que cree en lo que haces y que cree que lo que haces es importante,
no se llega muy lejos, a no ser que vayas dopado de publicidad y de alianzas estratégicas, que están muy bien, son muy importantes y somos las primeras que lo reconocemos, pero que también el boca a oreja, las personitas, la gente que es consciente de que luchar contra la desinformación es importante y que cuando recibe una mentira que le manda a su tía, entra en fact-chequeado, coge el artículo y se lo reenvía a su tía y le dice a su tía, a quien te lo haya enviado se lo reenvías, y ir haciendo esa escalerita es vital. Y luego la idea, que volvemos un poco a lo mismo, de hacer formatos distintos, que no todo tiene que ser un artículo y que si los desinformadores son tan eficientes haciendo un meme, no es fruto de la casualidad, es que los memes funcionan. Y si los desmentidos tienen que ser memes, los desmentidos serán memes, y si los desmentidos tienen que ser audios, los desmentidos serán audios. Hay un formato de chequeado que es brutal, lo fácil que es, lo simple, entre comillas, pensarías al principio, y lo eficiente que es después. Que es el formato de simular que estás en una pantalla de WhatsApp y aparece ahí la desmentida y también la respuesta, ¿no?, a la desmentida. Y cuando dice Clara, este es un formato eficiente porque es un formato por ahí que si vos sos un realizador de video no es el que elegirías porque te gusta más aquel que tiene gráficos e imágenes increíbles y tal, pero cuando el realizador de video chequeado presenta los resultados del año, dice, bueno, chapó al formato estándar de WhatsApp, que es el que circula más, el que llega más lejos, el que se comparte más, y no estoy diciendo que todos lo tengamos que hacer igual, pero sí tenemos que experimentar hasta encontrar formatos que sirvan para las comunidades a las que nos estamos dirigiendo. Acá, Mauricio, cuando una fake news, una noticia falsa se ha viralizado a gran escala, ¿en qué porcentaje puede llegar a revertirse esa información una vez chequeado y publicado como dato falso? Nos pregunta acá. Bueno, Pues hay de todo. no, dale. De todos O sea, estamos. no, quiero decir, es verdad que hay desinformaciones que permean tanto en el sentimiento social que es muy difícil combatirlas, y todos tenemos en la cabeza mitos o implantaciones de percepciones sociales que no son reales. Yo os pongo un ejemplo de España que siempre, además es una pregunta que hago habitualmente en las charlas y siempre pasa igual. Cuando tú preguntas en España cuánta población migrante hay, la mayor parte de la gente te dice que entre un 20 y un 30%. En realidad la población migrante en España es menos del 10%, pero la percepción está tan instaurada que por mucho que tú hagas artículos, los saques, los viralices, lo cuentes en cada programa de televisión al que vayas, es muy difícil sacar a la gente de ahí, porque eso ya ha calado, porque lo han escuchado dicho en boca de políticos, en programas, en radios, lo han leído, y de ahí es muy difícil sacarles. Pero hay otras cosas que, sin embargo, sí que son más, o sea, sí que se llega a revertir el sistema. Nosotros tenemos un par de casos estudiados a fondo y lo hemos visto sin poder daros los datos al dedillo de la misma manera, pero ahora os pongo en el chat un par de casos en los que hemos visto cómo una desinformación que había hecho así, de repente publicamos el desmentido muy pronto, el resto de medios lo replicaron y la desinformación cayó así, sin embargo el desmentido fue mucho más por encima. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. ¿Cuál es el final del juego? Intentar que todo sea que sí. Y creo que a eso del intentar que todo sea que sí, que dice Clara, yo ahora les voy a compartir un estudio que hicieron dos investigadores, Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland y Natalia Arguete del CONICET, que tiene un par de ejemplos que cuentan eso de Clara, de, bueno, si nosotros logramos intervenir a tiempo, el tiempo cuenta, ¿no? El tiempo cuenta mucho más. Ustedes dirán, bueno, siempre en el periodismo el tiempo contó, porque siempre todos queremos tener la primicia. Bueno, pero tener la primicia nos hacía llevarnos bien con nuestro narcisismo y ganarle al de al lado y tal. Acá nosotros sabemos que el tiempo cuenta en que si intervenimos cuando hay una desmentida a tiempo, la gente deja de compartirlo. No podemos asegurar que haya cambiado de idea, pero sí que la viralización baja. Entonces, ahí se los comparto. Y la otra cosa sobre esto es, sobre lo que preguntaba Mauricio,
creo que es importante que tengamos en cuenta que más allá de que a veces vean el trabajo de los chequeadores en piezas de desmentidas, la desinformación funciona como por clústeres, por narrativas. En esto que dice Clara de por qué los españoles creen que hay más migrantes o más inmigrantes de los que hay, probablemente es porque se ha instalado a partir de muchísimos estereotipos la idea de que, no sé, que son vagos o que quitan trabajo, que son ladrones o que, ¿no? Entonces, esos llamados de atención, esos usos del colectivo, lleva muchas veces a que cuando uno desmiente, no es solamente la pieza lo que tiene que desmentir. Por eso, muchos de los chequeadores, incluidos Maldita y Chequeado y también Fact Chequeado, además de hacer desmentidas, hacemos explicadores, donde en esta idea de educar o de enseñarle a la audiencia, muchas veces lo que decimos es, bueno, viste esto, también viste esto, también viste esto, y probablemente en el futuro sigas viendo algo bastante parecido, ¿no? Porque el contexto. parte de esta narrativa, ¿no? Bueno, no sé si te contestamos del todo. Sí, pero... sí, porque y otra de las preguntas que surge también es, ¿verdad? ¿Hasta qué grado puede que esa verificación que se haga de un determinado tema sea oportuno, ¿verdad? Por más que ya se haya viralizado a gran escala esa noticia falsa, ¿verdad? ¿Qué tan oportuno es? Y 100% es súper oportuno. Sí, De creo que alguna forma puede llegar. hay dos preguntas que nos hacen seguido, es, bueno, desmienten, ¿qué pasa si desmienten y amplifican la desmentida? Bueno, nuestra respuesta, como Clara decía, muchas veces es, si 5 personas lo preguntaron por WhatsApp, vale la pena probablemente hacer el artículo y contestarle por WhatsApp. Eso no significa que nosotros lo vamos a publicar en nuestra home, poner en las redes sociales activamente. No, no, obviamente, cuando no es un contenido que haya sido viral, lo vamos a responder en el espacio en el que llegó, con los cuidados del caso y con los aprendizajes que no solo los chequeadores individualmente, sino la organización First Draft durante algún tiempo que generaba contenidos, hizo una serie de recomendaciones. Deben haber visto casi todos los chequeadores, estampamos una leyenda arriba de las fotos con la calificación de falso o engañoso, fuera de contexto. Bueno, eso lo hacemos porque el ojo humano, si nosotros desmentimos algo con texto, pero le ponemos la foto, probablemente recuerde más la foto que lo que le pusimos en el texto. Entonces, eso lo fuimos aprendiendo, igual que lo del sesgo de familiaridad. Mauricio preguntaba, bueno, cuando algo es tan viral, nosotros los humanos, cuanto más lo vemos, más lo creemos. Entonces, por eso los que arman campañas de desinformación, los que generan mentiras de manera sistemática, o para ganar plata, o para ganar poder, en general no publican en un solo medio, o publican en un falso medio y después replican en muchas cuentas. Intentan hacer estrategias de diseminación por WhatsApp, intentan tener una figura pública que lo comparta, y, o sea, está todo estudiado el tema, y yo creo que ahí los verificadores hemos llegado más tarde, pero creo que ya hemos llegado, es cojamos las herramientas de los malos y usémoslas para hacer el bien. Es un poco absurdo renunciar a las mismas estrategias que están utilizando los desinformadores cuando funcionan. Si funcionan para diseminar desinformación, van a funcionar también para diseminar información contrastada. Exacto. Y lamentablemente estamos a 5 minutos ya de cerrar este encuentro que bueno, nos trajo muchas de sus experiencias, sus trabajos, desde Chequeado, Maldita, y bueno, y esa fusión de no solamente talento, sino también un trabajo de colaboración para con Fact Chequeado, que ahora se está insertando en otra comunidad y se quiere justamente apropiar en ese lenguaje ahí en Estados Unidos. Y bueno, quien no dice, ¿verdad? Vemos por todos, por otros lados, por otros continentes también este proyecto a gran escala. ¿Cuáles son? Perdón, es decir, que hay una pregunta de Tamó Terada que recuerda las preguntas. Si son las preguntas que nos mandaste a Clara y a mí, yo puedo contestar la que refiere a mí porque creo que es bien útil contestársela a propósito de cómo se generan las desinformaciones.
Perfecto. Si me permiten así, justamente porque como ya estamos al límite, Dale, voy a como vos tratar digas. Dale. a encajarlo para poder no hacerlo pasar. Eh, ok. Nos escribe Tomodo que, bueno, es un escéptico y claramente nos dice, ¿verdad?, de todas las organizaciones verificadoras que por su experiencia con el fact-check que se realizó en el diario USA Today, ¿verdad?, que es una de las verificadoras que fueron contratadas por Facebook y miembros justamente del International Fact-Checking Network, que había calificado, según él, ¿verdad?, como teoría de conspiración al movimiento Free Britney. Y falso, justamente, impuesta a ella como que era abusiva. Entonces, una vez que destapa la realidad del fact-check, sigue manteniendo el rating de falso, y solo después de que se le escribió, reconoció que la propia Britney Spears reconoció como abusiva la curatela, o sí, curatela digo bien, lo que es no reconocer el error cometido, dice él. Ha buscado que se corrija esto, pero no lo encontró, y bueno, ¿y por qué es tan difícil para las verificadoras, pregunta él, reconocer con honestidad y de inmediato cuando se han equivocado? Yo contesto esa si querés, Clary, y vos después la Dale. siguiente. Venga. Sobre esa de USA Today, el caso lo fuimos a ver a raíz de la pregunta que nos reenvió Desiree, que había mandado Tomó. No sé si Tomó es el nombre de pila o es un seudónimo. La verdad que no le No lo tenemos sé, pero bueno, identificado. Ajá. ahí figura como Tomó Terada Ujú. en el chat. Entonces, sobre esa verificación en particular, la de USA Today, tenemos dos cosas para decir. Uno, probablemente, o probablemente no, seguro en fact-chequeado no lo hubiéramos hecho esa verificación. ¿Por qué? Porque no entra dentro de la categoría de nuestra metodología de qué sería chequeable y qué no. Porque la evaluación de si era correcta o no, o incorrecta, la medida dispuesta por un juez, no es algo contrastable con datos y evidencia, ¿no? Y sobre por qué le cuesta tanto a los verificadores corregirse, yo diría que le cuesta a los verificadores mucho menos corregirse que a ningún periodista que conozco del mundo. Y al menos yo hablo por chequeado, nos hemos corregido más veces que todos los medios argentinos, cuando estoy segurísima que nos hemos equivocado bastante menos que muchos de los medios que nunca se han corregido de manera transparente. Y con esto, sé que estamos cortos de tiempo, con esto podríamos, digo, si sos un escéptico, yo encantadísima de tomar un café y no quiero hacerte cambiar de opinión, pero te invitaría a que seas más escéptico del resto del periodismo si sos escéptico del fact-checking. La segunda, no sé si querés... Sí, Voy. Sí. Dale. Si nos da tiempo, yo respondo rápidamente. La primera, nadie es infalible en la vida, Maldita tampoco, y cuando se equivoca, como fue el caso de esa verificación del diario ABC, corrige con corrección en el titular, que es como aparece. Lo segundo, ni siquiera se había llegado a mover en redes y por eso solamente se corrigió en el titular y no en ningún otro sitio. Y la tercera, nos equivocamos en el documento, pero en realidad el fondo de la verificación era correcto según el gobierno de Aragón, según los expertos consultados y según la interpretación que se hacía de ese párrafo de la ley. Era tan correcto que cuando ABC salió a atacar a Maldita con nos acusáis, tal, no sé qué, y nosotros ya habíamos hecho la corrección, la Asociación de Periodistas Aragoneses salió a decir, no, el ABC sigue contando algo que es falso y Maldita ha corregido y está bien lo que dicen. Desiree, ¿estás ahí? Hola. Hey, Sí, de repente se había colgado. Sí, me he colgado un ratito. Extremadamente interesante esta charla. Hace rato que no me entusiasmaba tanto, dice María. María Catalina, gracias. María Catalina, muchos cariños también a vos. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos había dejado Tomó. Y último, así, para poder ir cerrando,
ambas, ¿verdad? Siendo miembros de la actual junta, asesora justamente del International Fact-Checking Network, ¿cuál es el punto de vista acerca de que si hay independencia y pluralidad, es esta red, ¿verdad? Cuando el director dice que está empleando, o sea, es empleado en el Instituto Pointer y en la junta asesora, o sea, además de eso, o sea, ¿qué tanta sería la independencia y pluralidad? Es lo que entiendo que pregunta acá él. Tomó, pregunta eso y después pregunta, y yo necesito tener un momento para explicarle la pregunta que hace sobre mí, porque o sea, no quiero que las desinformaciones se expandan. Claro, Y claro, dado claro. que la pregunta de Tamó parece expandirla, me voy a tomar el tiempo de contestarla. Ah, sí, porque Entonces, acá pone. Sí, sí, sobre la de exacto. IFCN, vale la pena hacer un poquito de historia. ¿Cómo nace IFCN? IFCN nace en un evento que hicimos en Buenos Aires en 2016, que fue la tercera vez que nos juntamos informalmente chequeadores de todo el mundo para compartir buenas prácticas y aciertos y errores. Y nace la idea de hacer un código de principios y una red. ¿Por qué? Porque había partidos políticos que armaban falsos equipos de chequeo y había grupos de interés que armaban falsos equipos de chequeo. Y había gobiernos que armaban falsos equipos de chequeo y se llamaban fact-checkers. Entonces, ¿qué decidimos los fact-checkers? Bueno, hagamos un código que nos autorregule, que nos obliguemos a cumplir, y entonces, con eso vamos a diferenciar, como quien dice, la paja del trigo. Ya sé, Tamo, que no es lo que preguntaste, ahí llego, déjame llegar. Entonces, la No te cuestión es que... apures. La No te cuestión apures, es que todo. no, la cuestión es que cuando empezamos entonces en IFCN, IFCN tenía sentido si iba a ser una red global que estuviera en algún país del mundo. De hecho, el primer director de IFCN era el fundador de una de las organizaciones de Italia de chequeo. Cuando IFCN empezó a funcionar en los Estados Unidos, empezó a funcionar en los Estados Unidos incubado por Pointer por una razón táctica estratégica de conseguir fondos para financiar la red. Ustedes saben que cualquier red necesita para funcionar determinado trabajo, bueno, el mismo el que hace decir en este foro o quienes hacen el newsletter o quienes los contactan a ustedes. Entonces, cuando empezó IFCN, y vale un poco de historia y de hechos, PolitiFact no era parte de Pointer. PolitiFact era un proyecto del Tampa Bay. Después PolitiFact llega a Pointer y también MediaWise, que es otro medio certificado por IFCN, llega a Pointer. Entonces, sobre la independencia de IFCN respecto de Pointer y su director, la respuesta es, quizá en el futuro, y no necesariamente el futuro es dentro de 100 años, la organización, por lo que creció, por lo que se complejizó, porque no somos más como en 2014, 22 chequeadores reunidos en una aulita de London School of Economics, somos muchísimos más, tenga sentido que la institución IFCN no necesariamente esté en Pointer. Y esa es parte de la discusión en la que estamos. Tenemos estas discusiones al interior De la propia organización, eso es. Y sobre la pregunta la otra pregunta, si no la salteamos, justo la que afecta directamente a mi persona y me injuria, existió una controversia hace 2 semanas en la Argentina con una presentadora de televisión que le digo presentadora de televisión porque empezó su carrera siendo comentarista de Chimentos, ¿no? Para que sepan. Y es la misma presentadora que al aire tomó dióxido de cloro en plena pandemia y llamó a la gente a curarse con dióxido de cloro. Entonces, Tamó me está haciendo una pregunta sobre esa persona que dijo que yo tengo una mansión de $8 millones en los Estados Unidos que no declaré en mi declaración jurada. Pues no tengo ninguna mansión, ni mi marido ni yo, y Tamó pregunta si los chequeadores no tenemos que contestar cuando empiezan los ataques, y da el ejemplo de Snopes, cuyo fundador plagió y se probó de que plagió notas y fue separado de su cargo, se fue del cargo. La diferencia entre el caso de Snopes,
que trae a colación y la mía es que en el caso de Snopes los hechos eran así. La mansión no la tengo yo, el dueño de esa mansión es un corredor de autos. Basta googlearlo para encontrar que no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Y básicamente lo que se trata es de una campaña de desinformación que en este caso te estás comiendo. Gracias, Laura, ¿verdad? Por tomarte estos minutitos nos pasamos, así es que muchas disculpas también para los demás. Muchísimas gracias por este tiempo de discusión, ¿verdad? Que esto, bueno, también es parte de lo que seguro a diario también enfrentan, ¿verdad? Y nada, agradecerles por el tiempo a discutir justamente con personas más escépticas. Y bueno, ahora una última pregunta para cerrar y agradecerles de nuevo, Clara, Laura, por este tiempo, por este momento y a todos y todas por acompañarnos tanto en Zoom como en Facebook a través de la fanpage de IJNet Español. ¿Qué recomiendan a los ciudadanos, ¿verdad? Para incorporar la cultura de verificación? Porque es como una cultura de verificar, ¿verdad? En su día a día. No sé, un par de tips que nos puedan dejar más allá de ser periodista, ¿verdad? Y cómo podemos transmitir a otra gente, a nuestra misma familia. Vamos si Yo, querés 1 a 1. Vos das 1, yo doy 1. Vos das 1, yo yo doy 1. daría uno seguro, que es cuando recibas algo en el móvil, cuando te encuentres algo en redes sociales, que te toque la patata, que apele a tus sentimientos de ira, de angustia, de miedo, de alegría incluso. Tira del freno de mano y míralo fijamente 10 segundos. 10 segundos, no pido más. 10 segundos mirando fijamente un contenido que te provoca emociones fuertes, probablemente te van a hacer poner ese contenido en cuarentena porque vas a pensar, pues en realidad no tengo suficientes datos para saber si es real o es mentira. Y después de esos 10 segundos lo coges y lo mandas al WhatsApp de fact-chequeado, que nosotros lo verificamos para ti. Bárbara. Bueno, el segundo consejo es, como dijo Clara, mucha de la desinformación circula en imagen, ¿no? Las imágenes, la gente las comparte más. Entonces, hay una herramienta muy sencilla que es la búsqueda inversa de imágenes, que no necesitas ser ni un investigador avesado, ni un periodista profesional de años, que puedes usar desde tu celular o desde la computadora en tu casa, que te permite ver si esa imagen ya fue publicada en otro momento. Muchísima de la desinformación que circula es en realidad una imagen, o sea, una foto verdadera, pero de otro momento histórico o de otro lugar, que se pone a circular, obviamente con intención de engañar a alguien. Por ejemplo, hay una represión en un país y se trae a colación, efectivamente la represión existió, pero se trae a colación un policía pegándole a alguien que en realidad no corresponde a ese día. Pero en ese momento, en las redes, si vos estás enojado por esa represión que hubo, probablemente la compartas, porque la creas, ¿no? Entonces, Pero en el momento te genera, porque en el momento te genera como esas emociones, esa impotencia y la primera reacción es compartir. Bueno, es que esa es la primera recomendación de Clara. Si tenés las emociones exacerbadas, sabé que los que desinforman adrede, no aquellos que una vez se equivocaron, los que desinforman adrede saben que las emociones nos hacen ser presa más fácil. Entonces, la búsqueda inversa de imágenes es algo que pueden aprender hacen en 2 clics. Sé que no tenemos tiempo para enseñárselo ahora, si no se lo enseñaríamos compartiendo pantalla. Va una tercera, Clary, si nos deja decir. Pues una tercera, yo diría que esta es para la vida en general, para la desinformación, pero para la vida en general. Si tú lees algo en un medio y te parece una historia tremebunda con muchas cosas exageradas y muy tal, búscalo en otro medio. A ver cómo lo cuenta otro medio. Incluso búscalo en un medio con el que no estés muy de acuerdo, con el que habitualmente creas que cojean de la pata contraria a ti, con el que lo mires, porque muchas veces tener todo ese prisma y ese contexto visto desde diferentes lugares también te ayuda a entender un poco mejor el mundo y a entender que a veces el medio que lees todos los días ha omitido matices que pueden ser importantes para hacerse una idea de la historia que estás viendo en ese momento.
Espectacular. Gracias, Laura, Clara, por su tiempo, por su momento y bueno, la grabación de este encuentro lo van a tener disponible mañana en nuestra lista de reproducción en AJNet Español. Y bueno, será hasta la próxima semana que vamos a tener una actividad más, sí, con Eduardo Quintana para poder adaptar mejor esas redacciones que tenemos en lenguaje científico, hacerlo más Genial. amigable. Perdón, en el WhatsApp de Sí. Fachequeado, si quieren, tienen algunas herramientas a mano. Por Buenísimo. ejemplo, esta búsqueda inversa la encuentran, ¿no? Entonces Ahí que ponen recursos Clara educativos, compartió. Clara lo compartió, ponen recursos y lo pueden compartir o con familiares, con esa gente de, no sé, de su grupo de amigos que es el que siempre comparte aquello que pareciera desinformación. Bueno, ahí hay una caja para Lo que vamos a seguir vayamos. lo vamos a seguir compartiendo, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Gracias a todos, todas. Será hasta la próxima semana. Cariños, que estén bien.